Un abrazo, una bendición para todos ustedes a esta hora. Quien les acompaña, les saluda el pastor Oscar Durán Torres. Qué gusto. Gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que nos regala Él de compartir con todos ustedes un tiempo de palabra, un tiempo de oración. Dios les bendiga a todos donde se encuentren dentro o fuera de Costa Rica. Quienes siguen también la transmisión por medio de mi Facebook, ahí pueden buscarme como Oscar Durán Torres. Ahí me pueden ubicar y también darle compartir para que otras personas reciban la bendición. Yo creo que es importante compartir la palabra de Dios, que la gente conozca de Dios. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Él dice: yo soy, ¿qué soy yo? Dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y la gente necesita conocer de la verdad en medio de un mundo de tanta maldad, de gente con una frialdad terrible, hermano. Gente tan indiferente, gente que ha dejado de amar a Dios y andan detrás de otros dioses, andan detrás de oportunidades y de la demanda que le ofrece el mundo. Todas estas personas necesitan venir delante de Dios, rendir su vida delante de Él y reconocer que Él es el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios que sana, salva, restaura, el Dios que hace cosas nuevas. Bien, gracias a Dios por tu vida, donde se encuentre usted dentro y fuera de Costa Rica. Le saludo y le bendigo en el nombre de Jesús. Bien. Bueno, una palabra ya conocida por todos, en otras oportunidades la he compartido, pero siempre la palabra nos trae algo nuevo. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, lo hemos leído en otras oportunidades, pero algo Dios va a hablar por medio de esta palabra a todos nosotros el día de hoy. Ezequiel, que fue ungido como profeta de Dios y antes era un sacerdote, y en medio de la cautividad y en medio del proceso que él estaba viviendo, es que hay cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Solo usted sabe de dónde lo sacó el Señor. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estoy en el capítulo 1, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. O sea, hay cosas que uno ni se imagina, hermano. Y qué hermoso saber de que usted y yo fuimos escogidos por Dios. No solamente llamados, porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo, Oscar José Durán Torres, soy un escogido de Dios. Así me considero, un escogido de Dios. De donde me sacara, usted sabe perfectamente dónde Dios lo sacó a usted. Al profeta lo sacó de en medio, ahí estaba, en medio de los cautivos. ¿Cuál era tu posición y tu condición antes? Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Usted se puede imaginar eso. No necesariamente tiene que estar usted en 4 paredes para ver visiones. ¿Me estoy dando a entender? Aunque es importante congregarse, aunque es importante tener un lugar donde crecer espiritualmente. Pero vea donde Dios le habló a este hombre en medio de los cautivos. Y en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Era sacerdote y Dios lo convirtió en profeta. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, de la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Es que cuando ya Dios lo tiene uno escogido para algo, hermano, en medio de lo que sea,
en donde usted se encuentra y llega la gloria de Dios. Recuerde a Pablo. Pablo iba de camino para buscar a los cristianos de aquella época y llevarlos presos. Y él iba de camino, iba con un corazón endurecido y ahí lo visitó el Señor. Cada uno sabe de dónde y de qué manera llegó el Señor a su vida. El proceso en el que estaba, en la condición en la que estaba, y ahí te tocó el Señor. Y oiga todo lo que pasó Ezequiel siendo sacerdote. Y miré, y aquí dice que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente. Todo esto lo vio el profeta o el sacerdote antes de ser ungido como profeta. Ya en el capítulo 2, Dios le hace un llamamiento a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Hermoso esto, hermano. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Oiga, donde Dios lo iba a enviar, pero necesitaba ungirlo como profeta. Y entonces nos enseña la palabra: yo pues te envío a hijo de duro rostro y de empedernido corazón. Oiga, donde Dios estaba enviando a este varón. Y así dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Wow, tremendo esto, hermano. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Tremendo esto. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en ella endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice el sacerdote, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. ¿Cuántos creen que la palabra es dulce? ¿Cuántos creen que la enseñanza de Dios es dulce? ¿Cuántos han saboreado la dulzura de la palabra de Dios? Vea todo esto, hermano, para luego llevarlo. Todo esto, primero, en medio de los cautivos, viene una visión. En medio de tu proceso, Dios te mostró algo. Y después lo llama y te dice: Oscar, te quiero ungir. Te llama y te dice: Luis, te quiero ungir. Te llama y te dice: Yadira, te quiero ungir. Te llama y te dice: Nicole, te quiero ungir. Te llama y te dice: Teresa, te quiero ungir. Te llama y te dice: Fernanda, te quiero ungir. Te llama y te dice: Viviana, te quiero ungir. Te llama y te dice: Vanessa, te quiero ungir. Te llama y te dice, o sea, te llama por tu nombre y te dice: te quiero ungir. Vas a ser un instrumento y te voy a poner con gente rebelde. Y quizá usted ha estado hablando con gente rebelde, sus compañeros de trabajo, gente que no quiere nada con Dios, gente rebelde aún en tu propia familia, que no quieren saber nada de Dios, que se rebelan y que no quieren saber nada de Dios, tus compañeros de trabajo, tus amistades, tus vecinos, aún tu propia familia. Y Dios le dice al profeta: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, a gente complicadita, bien complicadita. Y les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán. Sea que te escuchen o no te escuchen tus compañeros de trabajo,
van a reconocer la unción. Van a identificar la unción que Dios ha depositado en ti. ¿Estamos? Van a reconocer la unción que Dios depositó en ti. ¿Lo crees? Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Yo creo que ellos van a reconocer la unción que Dios ha depositado en ti. Por eso no podemos dejar de hablar, hermano. No podemos dejar de hablar. Yo no sé de dónde te llamó el Señor. Ezequiel estaba en medio de los cautivos, siendo el sacerdote, y ahí lo llamó y le dijo: te voy a usar como instrumento. Te voy a enviar a una gente bien difícil, pero esta gente va a reconocer que hay profeta. Y obviamente la palabra de Dios no vuelve vacía. Y después de todo esto, hermano, llega Dios y llama al profeta en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Lo envía a un valle de huesos secos. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Y es lo que sucede. La rebeldía seca a las personas. El pecado seca a las personas. La indiferencia seca a las personas. La religiosidad seca a las personas. Hay muchas cosas que secan al ser humano. Y esta gente por su rebeldía se secó. Y hay gente que por su rebeldía le pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Oiga hasta donde ellos llegaron. Y esto es lo que le sucede a los rebeldes, a la gente de empedernido corazón. Esto es lo que le sucede a este tipo de personas, a la gente que no quiere escuchar palabra. Pero el hecho de que no quieren escuchar palabra, usted no debe callar. Usted sigue ahí estorbándole y sigue hablándoles. Dios le dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Lo envío a gente de duro rostro y de empedernido corazón. Háblales a estas personas. Y esos mismos identificaron: mira, este fue el que nos habló aquel tiempo. Esta fue la que nos habló hace un año atrás. Esta era, ahora que tenemos el agua hasta el cuello y que sentimos que no hay esperanza, que somos del todo destruidos y que nuestros huesos se secaron. Esos mismos reconocieron: mira, el profeta aquel, el loco aquel loco, aquella compañería de trabajo que siempre me invitaba a la iglesia, aquel que siempre me molestó, que yo me sentía molesto porque siempre me hablaba de Dios y que vamos a la iglesia y que lo invito a una oración y que lo invito a un grupo de mujeres y que lo invito a una vigilia. Cuando tengan el agua hasta el cuello, ¿por qué? ¿Con qué necesidad llegar hasta este nivel? ¿Con qué necesidad llegar hasta este punto para reaccionar? Esos mismos reconocieron: mira, el que nos hablaba, aquí está el profeta. El que nos hablaba, el que nos caía mal, el que rechazábamos, ahora viene a profetizar sobre nosotros y a traernos esperanza. Capítulo 37 de Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. El espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Oiga hasta dónde llegaron los de empedernido corazón, casa rebelde, los de la casa rebelde, los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Oiga hasta el nivel donde llegaron. Se les había dado la palabra, se les había predicado y no entendieron. Y llegaron hasta este punto, hermanos. Oiga cómo estaban ellos, secos. Y eso es lo que hace la rebelión, seca a la persona. Eso es lo que hace el pecado, secar a la persona. Eso es lo que hace la indiferencia, secar a la persona. Eso es lo que hace, lo que hace todo aquel que vive una religiosidad. Se seca.
no una relación, sino una religión. Se seca. O sea, no podemos vivir una religión, debemos de vivir una relación. Usted puede ser católico y usted tiene una muy buena relación con Dios. Usted es cristiano evangélico, puede tener una muy buena relación con Dios. No es solamente vivir una religión, porque hay muchos religiosos y no estamos para vivir una religiosidad. Vivimos una relación, vivimos para relacionarnos con el Señor. Estos mismos que estaban secos en gran manera eran los mismos de los que el profeta les había hablado. Y Dios ya le había anunciado al profeta y le dijo: yo te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, pero no importa. Aunque sean de duro rostro, aunque sea gente difícil, aunque sea una casa difícil, aunque sea gente rebelde, háblales, porque tarde o temprano van a reaccionar. Lo lamentable aquí es que muchos tienen que llegar hasta ese punto de secarse para que reaccionen. O sea, al punto de perder todo para reaccionar, al punto de perder el matrimonio para reaccionar, al punto de perder casi hasta la vida para reaccionar, al punto de perder, como sucedió con ellos, para que haya una reacción. Es lamentable esto, hermano. Oiga lo que nos enseña la palabra. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hoy le traigo una palabra de vida a usted, hermano. Le traigo una palabra de esperanza, le traigo una palabra de fe. Le traigo una palabra de restitución, le traigo una palabra de sanidad, le traigo una palabra de levantamiento, le traigo una palabra de ánimo. Profeticé pues como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos... Oiga lo que Dios le dice al profeta: todos estos huesos, oiga lo que le dice, son la casa de Israel. ¡Ja! Tremendo esto, hermano. ¿A dónde los había enviado Dios? ¿A dónde Dios lo había enviado? Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y así le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son ¿qué? ¿Son qué? Casa rebelde. ¿Se da cuenta? Casa rebelde. ¿Hay rebeldía en tu casa? ¿Hay rebeldía en tu familia? Vamos a orar por ellos, para que entre espíritu. Amén. Para que entre el Espíritu de Dios. Casa rebelde. Dios recordándole al profeta que estos son aquellos a los que él les había hablado. Ay, mira, si es cierto. Mi compañera de trabajo que hace 10 años yo le hablé la palabra y no quiso entender, y ahora está en esta condición. A ver, no quisiéramos y no queremos que ninguna persona pase vicisitudes ni cosas espantosas y terribles. Pero hermano, lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Y si a usted le hablaron de Dios hace 20 años atrás y usted sigue con la terquedad, pueden venir cosas espantosas a la vida de una persona rebelde. Y eso fue lo que pasó con ellos. ¿Te acuerdas de la casa rebelde? Pues estos mismos son aquellos que usted les había hablado, porque son casa rebelde. Volvemos al capítulo 2 de Ezequiel. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ellos inmediatamente identificaron allá en el capítulo 37, mira el profeta loco, aquel que vino a hablarnos.
Mira aquel necio, aquel majadero que nos vino a hablar. Mira aquella compañera de trabajo que era majadera, siempre nos daba semillitas, siempre me enviaba canciones cristianas, siempre por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp del trabajo, ahí siempre ella decía gloria a Dios, o ponía una Biblia, o decía amén, o decía que Dios la bendiga, y esto me molestaba, es que me chocaba que aquella compañera de trabajo, sí, aquella sí me molestaba mucho, me chocaba, era tan chocante escuchar a esa vieja o a ese viejo que hablaba de Dios y de Dios y de Dios, y yo siendo atea. ¿Ven? Ya recuerdo mi compañera de trabajo, cuando yo empecé en este hospital, cuando yo empecé en esta clínica, cuando yo empecé en esta escuela, cuando yo inicié en esta oficina, cuando yo empecé en este trabajo, en esta fábrica, en este taller, cuando yo empecé a trabajar en este lugar, resulta que había un evangélico ahí, majadero, necio, me chocaba, me molestaba. Aquel chofer de bus que siempre a la misma hora y siempre con una oración. Qué pereza ese chofer de bus. Ahora recuerdo que lo que estaba haciendo Dios por medio del chofer de bus, cuando llevaba puesta la oración, era hablarme de Él, era acercarme a Él. Ahora entiendo. ¿Se da cuenta, hermano? Porque fui rebelde, fui casa rebelde y muchos de nosotros fuimos rebeldes. ¿Cuántas veces nos hablaron a nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? O sea, ¿en cuántas oportunidades a usted se le habló de Dios? No me venga a decir alguien aquí que nunca le hablaron de Dios. Alguien, Dios te puso en el camino. Ve a la casa rebelde. Había llegado el profeta. Dios ungió al profeta. Les habló. Y Dios le dice estas palabras. Te envío, pues, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. En tu trabajo hay gente de duro rostro y de empedernido corazón. ¡Ja! ¿Cierto o no? ¿Tiene alguna compañerita? La supervisora, el jefe, la gerente, el presidente de la compañía, el compañero, la compañera aquella, el de la oficina, la secretaria, el otro, el asistente, quien sea, el que trabaja en cómputo, el del taller, como se llame. Gente rebelde, gente que anda en fiesta, en el vacilón, en el huipipía, gente que anda pajareando en otras historias y que no se ponen serios. Ahora recuerdo que mi compañera llevaba siempre tratados, esta compañera siempre daba semillitas. Siempre yo identifiqué, te van a identificar, van a reconocer que hay profeta, que hubo profeta en ese lugar. Mira, ahora recordamos a fulanita, cuando trabajó con nosotros, siempre nos hablaba de Dios, siempre me hablaba de Dios. O quizá usted recuerda a su abuelita, a la abuelita que ya no está. Mi abuelita siempre me hablaba de Dios, siempre me decía que oráramos, siempre mi abuelita me decía que estuviéramos orando, siempre mi abuelita me decía que fuera a la iglesia. Ahora la recuerdo. Alguien Dios te puso en el camino. Y Dios le recuerda al profeta y le dice, ¿se acuerda? Ezequiel, cuando yo lo envié a la casa rebelde, estos mismos son los de la casa rebelde, estos son los rebeldes, ve hasta dónde llegaron, se secaron. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, son la casa de Israel, sí, la casa rebelde, los rebelditos aquellos a los que usted ya les había predicado y no quisieron abrir su corazón y no entendieron, siguieron de tercos, siguieron de majaderos, siguieron dando tumbos y ve dónde están. Mi pregunta, ¿por qué llegar hasta ese nivel de secarse? ¿Por qué llegar hasta ese punto de tocar fondo? ¿Por qué llegar hasta ese punto, hermano? Pero llegaron y muchos han llegado. El que no entiende por revelación entiende a golpe, hermano. Entiende por trituración. El que no entiende por revelación entenderá de otra forma. Es lamentable. Y usted le ha hablado, y usted le ha dicho, cambie, hija, cambie, deje esa persona no le trae, no, deje esa muchacha no trae nada bueno a su vida, deje ese muchacho, mire, no se junte con esa gente no es buena, no son buenos amigos, esos amigos te van a hundir en la droga, esos amigos, los que dicen ser amigos te van a abandonar, esos amigos de los tragos, esos amigos de los fines de semana, esos que dicen ser amigos, está usted pasando un proceso duro en su vida y te van a abandonar, no te van a ayudar. Esos que dicen ser amigos, que andan ahí en una moto, o andan ahí en un carro, o andan en barras, o andan en lo que sea, esos no son amigos. Tarde o temprano te van a traicionar o te van a poner
Te van a exponer, te van a cantar y te van a decir, mire, fue este, el que decía ser amigo. Sí, yo recuerdo cuando mi mamá me decía, escuche ahí un pastor, escuche una radio, escuche unos pastores ahí. Y a mí me molestaba eso, me chocaba escuchar a ese chavalo ahí hablando. Y siempre ahí hablando y diciendo cosas. Pero llegó tu hora, llegó tu momento. Me chocaba escuchar cosas cuando hablaban de Dios. Pero ahora entiendo. Ahora cuando ya no tengo esperanza. Ahora cuando siento que ya no hay nada que hacer. Ahora cuando me siento destruido. Ahora que me siento seco, porque hasta ese nivel llegaron ellos. Ellos habían perdido la esperanza, se sentían secos, se sentían destruidos y tuvieron la oportunidad de abrir su corazón. Tuvieron la oportunidad de cambiar y hoy es una gran oportunidad. No postergue, por favor. Esta es una muy linda oportunidad, pero no postergue. Esta puede ser la última oportunidad que Dios te da de cambiar. Que no llegues al punto de secarse, de ya no tener esperanza o quizás de pensar hasta quitarse o atentar contra su vida, de sentir que no vale nada, de sentir que es sucio, sucia, de sentir que no tiene ningún valor, de tener su baja autoestima, su autoestima por el suelo. Esta es una oportunidad de cambiar. Dios le recuerda al profeta, ¿se recuerda, profeta? Cuando yo te envié a esta gente a la casa rebelde, pues estos son la casa rebelde, gente bien terca, gente con cabezona, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Sabe, Dios siempre dándonos oportunidades y oportunidades y oportunidades. Yo no sé cuántas veces, hermano, no sé cuántas veces. La Biblia dice 7 veces cae el justo y qué, siempre Dios ahí atento, atento, atento. Y es que la gente entra en una zona de confort, así como Dios me perdona, entonces sigo pecando. El problema es si no le da chance de arrepentirse. Ese es el problema, que la gente anda en el vacilón y no le da oportunidad de arrepentirse y que muera en un pecado y que muera apartado de Dios. Ese es el problema, hermano. La gente está acostumbrada o mal acostumbrada y crea, sí, ay, yo nada más vengo, le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Claro, Dios es un Dios de misericordia y de perdón y de bondad, pero si no le da chance, si hay una muerte súbita, si no le da chance de arrepentirse, entonces Dios viene y le dice al profeta, hijo de hombre, todos estos, véalos bien, toda esta gente, todos estos son la casa de Israel. Aquellos que yo les llamé casa rebelde, esa es la misma gente, la casa rebelde, la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ve hasta dónde llegaron. Ve hasta dónde llegaron. Hay gente que anda en el vacilón. Hay gente, yo no sé lo que piensa la gente del mundo, hermano. Yo no sé lo que piensa la gente del mundo. Estaba observando una nota hoy del terremoto. Ese terremoto de 7 puntos y resto, ¿verdad? Casi 8. Y veo comentarios y la gente, ya vienen los evangélicos, arrepiéntanse. O sea, hay gente que se burla, hermano. Hay gente que definitivamente no. Y alguien puso ahí dentro de los comentarios que ponía en los comentarios, alguien dijo, Cristo viene pronto, entreguen su vida a Cristo, ábranle su corazón. Y la gente se burlaba, hacían mofa de esa persona. Ya van a venir los evangélicos de que Cristo viene y se burlan de la venida de Cristo, hermano, y todo. Se burlan de Dios y hacen mofa de Dios y se burlan de Dios. Casa rebelde. Y hay muchos, de los 8,000 billones de habitantes que tiene la tierra, hermano, hay muchos que se van a quedar. Hay muchos que no van a querer. Hay gente que usted le habla y le entra por un lado y le sale por el otro. Es más, hay gente que llega a una congregación y no crea que todos los que llegan a una congregación llegan por convicción o porque sí, porque realmente simplemente llegan por llegar. Y usted les predica y le entra por un lado y sale por otro. O el otro está con el teléfono. O el otro jugando ahí con el teléfono. Y el otro en el vacilón. Y el pastor predicando. Y la gente en otra historia, hermano. Completamente en otra historia. Un irrespeto completo hacia la palabra. Ni siquiera al hombre que está ahí. No, a la palabra que está predicando el hombre. Porque es la palabra de Dios.
Y así hay muchos. Hay gente rebelde dentro del pueblo de Dios. Hay gente que usted le dice y no quiere entender. Hay gente que usted le habla y siguen en el vacilón, hermano. Siguen en la fiesta. Siguen en el viaje. Siguen en su mundo. Y hay gente a la que usted corrige o exhorta y se te resiente, hermano, se te enoja. Hay gente que se le enoja a usted porque usted los exhorta. Y la palabra es para qué. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo redarguye, le dijo exhorta, le dijo enseña, aconseja. Le dijo Pablo a Timoteo. Y la palabra profética es para exhortar, es para edificar, es para consolar. Para eso la palabra, para edificar, para exhortar, para consolar. Pero a la gente no le gusta la exhortación. La gente siempre anda buscando la palabrita de bendición. Bendígame, bendígame, dígame una palabrita de bendición. Y asocian la palabrita de bendición con prosperidad económica, con una casa, con un carro, con un mejor trabajo. Ese es el error de mucha gente. Y la gente no le gusta la exhortación. La gente no le gusta que le llamen la atención. La gente no le gusta, hermano, la corrección. No le gusta a la gente ser corregida. Usted llega y le habla a una persona. Una vez quise corregir a una persona y se enojó conmigo. Se enojó conmigo. Le hice una observación a esa persona y se molestó conmigo. Se molestó por una corrección. Como pastor, estaba observando algo en la persona y le hice una observación y la persona se molestó conmigo. Y yo tenía la razón en ese momento porque era una exhortación. Estaba cometiendo una falta. Y yo le dije, mira, y no aceptó. Y hay gente que no acepta la corrección. Y esa gente nunca va a poder crecer espiritualmente porque son rebeldes, casa rebelde. Hay gente rebeldita, hay gente mañosa, hay gente maleada, hay gente bien mañosita, hermano. Hay gente que se te burla, hay gente que usted le dice algo, ¡ja! Y te cuestionan, pues hasta cuestionan la palabra, hermano. ¡Ah! Y mejor no lleguen. Si usted va a llegar a un lugar y va a empezar a cuestionar la palabra, mejor no llegue. Casa rebelde. Y de estos hay muchos. En las primeras sillas, en las segundas sillas, en las del medio, en las de atrás, adelante, por la izquierda, por la derecha. Hay muchos, hay mucha casa rebelde, hermano. Hay gente rebelde. Hay gente que no quiere nada con Dios. Hay gente que usted aconseja y le dice, mira, creo que es bueno que no esté quejándose y siguen quejándose. Usted le habla a gente, mira, que no salgan cosas, queja de su boca, o sea, cambie su forma de hablar, hable diferente. Y hay gente que se molesta, hermano. Hay gente, ojo con esto, hay gente que va saliendo de un culto en su vehículo y ya están agarrándose en el parqueo. Hay gente pitando en la salida de una congregación. Un día vi esto en una congregación. Y yo, pues suave un toque, esta gente no viene saliendo del culto. Y el otro pitándole y acá haciéndole el pleito al que iba adelante porque no se apuraba. Esto, entonces, ¿cómo es la cosa, hermano? Entonces, ¿viene saliendo de dónde? Ve cómo la iglesia necesita pasar por una liberación. ¿Se da cuenta cómo la iglesia necesita una palabra que transforme y que cambie sus vidas? Es que tiene que ser una palabra que no toque sus emociones. Una palabra que toque los tuétanos, hermano. Una palabra que despierte el espíritu a cada uno de ellos, hermano. No podemos estar entreteniendo a la gente con palabrita de bendición y con palabras muy dulces y muy tiernas y muy bonitas y besitos todo mundo, abracitos todo mundo y no exhortar a esa persona. No, no, hermano. Si hay una persona que tiene que ser corregida en una congregación, pues hay que corregirla. Si hay una persona que no quiere reaccionar, pues de alguna forma va a reaccionar. Hay casa rebelde. Hay gente rebelde. Hay gente, escuche esto, hay gente de duro rostro y de empedernido corazón. De esos abundan, hermano. Y abundan dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando, iglesia? O sea, ¿qué está sucediendo? Debemos de cambiar. No podemos ser casa rebelde. Yo no puedo seguir siendo una señora rebelde. La señora rebelde, la señora soberbia, la señora orgullosa, el hombre orgulloso, el señor soberbio, la señora prepotente, el señor que no le habla a nadie.
la orgullosa, la soberbia, la prepotente. Estamos hablando de gente dentro del pueblo de Dios. Sabemos cómo se mueve el mundo. Es más, creo que hay gente en el mundo que da mucho más testimonio que los mismos que están dentro de cuatro paredes. Pongámonos las pilas, porque aún dentro del pueblo de Dios hay casa rebelde. Cambiemos o nos cambia el Señor. O entendemos por revelación o vamos a entender de otra forma, hermano. Ve hasta dónde llegó esta gente. Llegó hasta el punto de secarse. ¿Pudieron haber evitado eso? Sí. Si hubieran abierto su corazón y sus oídos a la palabra del profeta. Pero no quisieron, porque era casa rebelde. Y dentro del pueblo de Dios hay un montón de rebelditos. Un montón de rebelditos. Decía mi abuela, a estos hay que cinchonearlos. Es la realidad, hermano. Hay muchos rebelditos que necesitan ser cinchoneados, decía mi abuela. Hay que cinchonearlos. Es la realidad, hermano. Es la realidad. No quisieron escuchar. Y Dios le dice al profeta: hijo de hombre, estos huesos, oiga hasta dónde llegaron. Son la casa de Israel. Sí, los rebeldes, la casa rebelde. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cada uno empieza a cavar su propia tumba, hermano. Cada uno, es que lo que cosecha, eso es lo que siembra, es lo que va a cosechar, hermano. Esa fue la cosecha de una mala siembra en ellos, de una mala actitud. La rebeldía, el pecado, el apartarse de Dios trae terribles consecuencias. Ahí está el resultado de una sequía que vino. Se secaron los huesos secos por rebeldes, por ser casa rebelde. Y oiga el concepto que tenían. No, antes no. Antes no. Eran hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y ahí se dieron cuenta: mira, el profeta loco aquel que nos vino a hablar y que no quisimos escuchar, es el que Dios hoy está usando para que podamos revivir, para que podamos salir de las tumbas, de los sepulcros en los que hemos estado. Por tanto, profeticé. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Y sabréis que yo Jehová hablé. Es que ya había hablado Dios. ¿Hace cuánto tiempo viene Dios hablando? Y la gente no quiere entender. Ya les hablé, ¿se acuerda que les hablé cuando envié el profeta? Y ustedes eran casa rebelde, hijos de duro rostro, de empedernido corazón, que no quisieron escuchar la palabra profética, que no aguantaron y no aceptaron la exhortación. Yo fui el que hablé y yo envié a este hombre y lo saqué de los cautivos y lo ungí con mi aceite y lo usé como profeta para hablarle. Yo hablé. Yo les había enviado profeta y puse profeta en medio de ustedes, pero siguieron con su terquedad, siguieron con su majadería, siguieron con su vacilón, siguieron en el pecado, amaron más el mundo que a Dios, amaron más las tinieblas que a Dios, como nos enseña la palabra. Al mundo, Dios envió al mundo a su Hijo Jesucristo y dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, ¿qué pasó? A los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta de esto? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio ahí el título de ser llamados hijos de Dios. Les envié profeta y no escucharon. Siguieron siendo casa rebelde. Se comportaban como rebeldes, vivían como rebeldes hasta el punto de secarse.
Hace mucho tiempo Dios te ha estado llamando la atención. Hace tiempo Dios te ha estado llamando la atención. Y hoy está usando este humilde siervo y mañana va a usar a otra y pasado mañana a otro y ayer usó uno y dentro de un mes otro. O sea, reaccionemos, cambiemos. Dejemos la vieja naturaleza y convirtámonos y entreguemos nuestro corazón a Cristo. Abrámosle nuestro corazón al Señor y aceptémoslo como Señor y Salvador de nuestra vida. Que no tengamos que nosotros llegar, o sea, que usted no tenga que llegar hasta ese punto, hasta ese nivel de secarse y de estar muerto. Más de uno está muerto en vida, porque es la realidad. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El concepto que tenían de sí mismos. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Pudieron haber evitado esto? Sí, pero como era casa rebelde, como eran hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y eso es lo que le pasa a los de duro rostro y empedernido corazón. Eso es lo que le pasa a la gente que no quiere saber nada de Dios. Usted los puede ver en el vacilón, y usted los puede ver ahí con tragos, y usted los puede ver ahí en la fiesta, y usted los puede ver, lamentablemente, muchas personas, usted y yo sabemos cómo terminan, y no queremos que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué le parece si oramos por alguien? Identifique a esa persona que quizá en este momento está en rebeldía o está en rebelión, se apartó de Dios, no quiere saber nada de Dios y anda en el mundo. Es su hijo. Escríbame el nombre de su hijo, por favor. Es su esposo, escríbame el nombre de su esposo y vamos a profetizar y declarar que el Espíritu Santo los va a visitar y van a vivir. Van a vivir. Van a vivir, vivirán. Amén. Vamos a soltar una palabra profética en el nombre de Jesús y esa palabra será efectiva. Póngame el nombre, escríbame el nombre de su hijo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está su hijo? Amén. ¿Cuál es el nombre de su hija? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Alberto, Caleb, Juan Carlos, Christopher. ¿Cómo se llama su esposa, su esposo? Yeudi, Guillermo, Rigoberto, Xiomara, Randy, Paulo, Jeffrey, Andrés, Raquel, Santiago, Génesis. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Catherine, Warren, Arnulfo, Natalia, Natasha, Xiomara, Mario. Es su esposo, es su esposa. Identifique en este momento a esa persona. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Quién es esa persona a la que usted ha hablado y se ha convertido en casa rebelde? Que se ha molestado con usted. Ay, mi mamá, qué pereza usted con esas. Y quizás hasta la palabrota ahí. ¿Quién es? Su hijo, su esposo, su esposa, sus hermanos, su familia. Cuando usted llegue y les habla de Dios, qué pereza, y viene la evangélica, y viene la pandereta. Mejor no la invitemos. Casa rebelde. Andrés, Marlin, Víctor, Raquel, Víctor, Keylor, Albert, Steven, Stephanie, Nidia, Ciani, Ronald, Yerling, Alberto, José Manuel, Guillermo, sus hijos, Germán, Álvaro, Evelyn, Abigail, Carolina, Daniela, Priscila. Es el nombre, escríbame el nombre de su hijo. Y tal vez no alcance a mencionar todos los nombres, pero sobre esa persona vamos a declarar la palabra en el nombre de Jesús. Yo lo creo, hermano. Y vivirán. Mónica va a vivir. Michael va a vivir. En el nombre de Jesús. Cristian, Juliana, Cristian Moisés, Heiner, Jeremy, Vinicio, Alejandro. Si usted tiene sus nietos, vamos, ponga los nombres de sus nietos, escriba sus nombres. Y si usted tiene aceite, vas a ungir en el nombre de Jesús. Hermano, siento una gloria tremenda. Yo creo que así va a suceder. Así va a suceder. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos piensan, eso es lo que ellos piensan, pero yo tengo un plan para ellos. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Ellos lo que están pensando ahorita, porque no hay esperanza, nos secamos, somos del todo destruidos. Esa es la mentalidad
de una persona que no tiene a Dios en su corazón. Esa es la mentalidad de una persona rebelde. Esa es la mentalidad de una persona en pecado. Eso es una mentalidad pobre, mediocre, de derrota. Esa es la mente de una persona que no tiene a Cristo, hermano. De que no hay esperanza, de que no se puede, de que no va a salir adelante. Pero viene Dios y usa al profeta y suelta la palabra. Y ellos dice que era un ejército muy grande. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Gloria a Dios por esto, hermano, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que tu espíritu visite a cada una de estas personas. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y ponga sus manos sobre ese documento. Ponga sus manos sobre los nombres. Si usted escribió el nombre de su hijo, yo dirijo mis manos a esta computadora donde hay una cantidad de nombres. Hay una cantidad inmensa de nombres. No me da tiempo mencionarlos todos, pero creo por un milagro. Creo que cada uno de ellos será visitado por el Espíritu de Dios. Siento la unción y el poder del Espíritu Santo. Dios se va a manifestar. Viene una manifestación poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se va a manifestar en esta hora. A esta hora, el Espíritu de Dios se manifiesta. Toca a los Espíritus de Dios. Manifiéstate a esta hora en cada casa. Si hay casa rebelde, manifiéstate, Espíritu Santo, en esa casa. Manifiéstate en esa familia. ¿En cuál familia? Diga los apellidos. Espíritu Santo, manifiéstate en mi familia, en mi papá, en mi mamá, en mis hijos, en mi hija, en mi hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sentimos tu presencia, tu poder y tu gloria llenando este lugar, llenando este aposento. Manifiéstate, Espíritu de Dios. Entra, llena este aposento, llena mi casa, llena este hogar, llena cada familia. Que la atmósfera, los aires de tu casa cambien por causa de la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.